Muy bien, hoy no vamos a escuchar un discurso de motivación sin más. Vamos a hacer algo, yo creo, que mucho más interesante. Vamos a desmontarlo. Vamos a ver su esqueleto, a analizar las técnicas de programación neurolingüística que utiliza y, sobre todo, a entender por qué resulta tan eficaz. El objetivo es comprender cómo se construye la persuasión. El discurso arranca con esta idea, que es potentísima. Es el pilar fundamental de la PNL. Lo que nos viene a decir es que en nuestro mundo interior, eso que imaginamos, lo que pensamos, no es algo pasivo, es en realidad el plano sobre el que se construye nuestra vida. Un gancho desde luego perfecto para atrapar la atención desde el primer segundo. Y aquí es donde empieza a levantar el edificio. La premisa es muy sencilla, pero a la vez muy profunda. La vida que uno tiene es, ni más ni menos, el resultado de la historia que se cuenta a sí mismo. Ojo, no habla de hechos objetivos, sino de la narrativa, del guión que hemos decidido creer sobre lo que somos capaces de hacer, de ser o de merecer. Y de repente, ¡zas!, justo después de presentar la idea, te lanza esta pregunta directa. Lo que es brillante aquí es cómo obliga a la introspección. No deja que la persona sea un oyente pasivo, ¿qué va? La mete de lleno en la conversación, forzándola a pararse y a evaluar su propia narrativa interna, ahí, en ese mismo instante. Bueno, y ahora pasamos de la teoría a la acción. El discurso introduce la primera gran herramienta de PNL, el anclaje. Es una técnica que está diseñada para conectar un estado emocional muy potente, como puede ser la confianza o la sensación de éxito, con un gesto físico que sea simple y fácil de repetir. Vamos a ver el proceso. Primero se pide recordar un momento de éxito, pero la clave no es solo pensar en ello, no, es revivirlo, volver a sentir lo que se sintió en ese momento. Y luego viene el paso crucial, anclar toda esa emoción tan intensa a un gesto físico, como apretar el puño. De esta forma, el gesto se convierte en una especie de interruptor para traer de vuelta esa sensación de poder cuando se necesite. Y esta frase es el broche de oro para el ejercicio. Refuerza la idea de que no se ha creado nada nuevo, simplemente se ha accedido a un recurso que ya estaba ahí. Es una manera genial de ilustrar cómo la PNL se enfoca en movilizar los recursos internos que todos tenemos. Sigamos, que ahora viene el siguiente pilar. Después del anclaje, el discurso introduce otra idea fundamental, el reencuadre o reframing. La cosa es que la realidad no es algo fijo, no es absoluta, sino que es el resultado de cómo la vemos, de cómo la interpretamos. Esta es probablemente la frase más potente de toda esta sección. Es la esencia filosófica del reencuadre, destilada en una sola línea. Lo que sugiere es que si no nos gusta la realidad que estamos viviendo, en lugar de pelearnos con el mundo exterior, el punto de partida más eficaz es cambiar el filtro interno, o sea, cambiar nuestra propia percepción. Y aquí lo vemos en la práctica. El discurso coge esas creencias limitantes que todos conocemos y, literalmente, las desarma. Lo que me parece brillante es que no te dice eso es mentira, no. Lo que hace es cambiarles la categoría. Las transforma de ser verdades grabadas en piedra a ser simples interpretaciones. Y claro, si algo es una interpretación, por definición, se puede cambiar. Bien, después de anclar un estado de poder y de reencuadrar las limitaciones, llega la tercera gran técnica, la visualización. Pero, cuidado, no es una visualización cualquiera. Es un ejercicio muy bien estructurado para crear una imagen clarísima y cargada de emoción de ese futuro que se desea, para que sirva como un motor en el presente. Fijaos en los detalles. No es un vago, imagina que tienes éxito. No, es muy específico. Imagina tu versión después de decidir dar lo mejor de ti. El foco está en la decisión y en la acción. Se invita a la persona no solo a ver a ese yo futuro, sino a sentir cómo se siente, cómo camina, su seguridad al hablar. Y aquí viene el giro maestro de todo el ejercicio. Al hacer que la persona le pregunte a su yo futuro, se convierte una fantasía, un deseo, en un plan de acción a la inversa. Las respuestas que aparecen en la mente ya no se perciben como sueños, sino como los pasos concretos que hay que dar. Es una forma súper inteligente de generar una hoja de ruta personal. Este es el punto clave. El discurso cierra el círculo de la visualización, conectando ese futuro ideal directamente con el ahora. El mensaje es muy claro. La diferencia entre la persona que se es hoy y la que se ha visto en la mente no es el tiempo ni la suerte, es una sola cosa, una decisión. Todo lo que hemos visto hasta ahora, el anclaje, el reencuadre, la visualización, todo era la preparación para llegar a este momento, al clímax. Toda la estructura del discurso va a parar aquí, al poder que tiene tomar una decisión y comprometerse con ella.
Aquí se ve cómo el discurso va sistemáticamente quitándole valor a los factores pasivos, a lo externo, como el talento con el que naces o el conocimiento que acumulas, y pone todo el peso en lo que sí se puede controlar, la acción y la decisión. Es una transferencia total de poder hacia quien está escuchando. Y volvemos al principio, al concepto de la historia. Pero esta vez la pregunta ya no es para analizar el pasado, sino para construir el futuro. Es la pregunta final, la que lo engloba todo, presentando el porvenir como si fuera un lienzo en blanco y poniendo el pincel en la mano de cada uno. Y el análisis termina aquí, con el mensaje definitivo, destilado en solo 2 palabras. Toda la complejidad de las técnicas, toda la estructura emocional, todo ese viaje mental, se reduce a este preciso instante. Un punto final que en realidad no es un final, sino un punto de partida. Y deja una pregunta flotando en el aire. Si todo el poder reside en la decisión de hoy, ¿cuál va a ser esa decisión?